El último pasajero. Capítulo 1. El vagón de las sombras. El expreso nocturno de las 2:15 de la madrugada cortaba la niebla densa como un bisturí de acero. El traqueteo monótono de las ruedas sobre las vías era el único sonido que competía con la tormenta que golpeaba los cristales del vagón número 7. Este no era un vagón ordinario. Era una suite privada de primera clase, reservada exclusivamente para los 5 directivos de la firma financiera Aegis Capital, sospechosos de haber evaporado $50 millones en menos de un mes. El detective Julian Vance ajustó el cuello de su gabardina empapada. Sentado en el extremo del vagón, observaba a los pasajeros con ojos de halcón. Su jefe le había dejado claro el panorama. «Súbete a ese tren, Vance. Uno de ellos tiene el dinero, y si cruzan la frontera al amanecer, jamás los atraparemos». Vance no era un policía cualquiera. Era un hombre de lógica fría, famoso por resolver casos que la policía daba por perdidos. En su cinturón guardaba su posesión más preciada, un puñal de mango de ébano con su nombre grabado, un regalo de su abuelo que usaba más como amuleto que como arma. El ambiente dentro del compartimento era asfixiante, cargado de humo de cigarrillo y desconfianza. Frente a Vance, sentados en asientos de cuero marrón, estaban los sospechosos. Elena Ross, la contadora de mirada gélida. Marco Silva, el abogado corporativo cuyas manos no dejaban de temblar. Los hermanos Hugo y Clara Méndez, socios mayoritarios que se evitaban la mirada. Y finalmente, Arturo Sterling, el carismático director de la firma y el cerebro detrás de todo. Sterling sonreía, balanceando un vaso de whisky con una calma que a Vance le resultaba insultante. «Detective», dijo Sterling, rompiendo el silencio con voz aterciopelada. «¿De verdad piensa mantenernos bajo sospecha todo el viaje? El fraude fue digital. Nadie tiene bolsas con billetes aquí». «El dinero digital deja un rastro, señor Sterling», respondió Vance sin desviar la mirada. «Y la persona que firmó las transferencias finales está en este vagón. Nadie bajará de este tren hasta que confiese». Marcos Silva soltó una risa nerviosa, mientras Clara Méndez se cruzaba de brazos, mirando hacia la oscuridad de la ventana. Nadie se movía. La tensión era una cuerda a punto de romperse. El reloj del vagón marcó las 2:40. De repente, un crujido eléctrico resonó en el techo. El tren dio un frenazo violento que sacudió la estructura. En un parpadeo, las luces parpadearon y el vagón se sumergió en una oscuridad absoluta. No se veía absolutamente nada. «¿Qué demonios pasa con la energía?», gritó Hugo Méndez en la penumbra. Vance se puso en pie al instante, llevando la mano a su cinturón por instinto. El vagón se volvió un caos de respiraciones agitadas y el roce de la tela en la oscuridad. Pasaron 10 segundos angustiantes, eternos, donde el tiempo pareció congelarse. Entonces, con un zumbido agudo, las luces del techo se encendieron de golpe, cegando momentáneamente a los presentes. Cuando Vance logró enfocar la vista, el horror se apoderó del vagón. Arturo Sterling seguía sentado en su asiento, pero su sonrisa había desaparecido. Tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en el techo. De su pecho sobresalía el mango de ébano de un puñal, y una mancha de sangre comenzaba a devorar su camisa blanca. Vance, con el corazón acelerado, llevó la mano a su cinturón. Su funda estaba vacía. El arma del crimen era su propio puñal. Capítulo 2. La trampa perfecta. El silencio que siguió al encendido de las luces fue más ensordecedor que el trueno que sacudió el tren un segundo después. Nadie respiraba. Los ojos de los 4 supervivientes viajaron del cuerpo sin vida de Arturo Sterling al rostro desencajado del detective Vance, y luego, inevitablemente, a la funda vacía que colgaba de su cinturón. «Es su cuchillo», gritó Marcos Silva, retrocediendo hasta golpear la pared del vagón. Sus manos, antes temblorosas, ahora apuntaban salvajemente al detective. «Usted lo mató. Nos encerró aquí para ejecutarnos». «Cállese, Silva», rugió Vance, recuperando la compostura, aunque el pulso le latía con fuerza en las sienes. Se acercó al cuerpo de Sterling con cautela, cubriéndose las manos con un pañuelo. Tomó el pulso en el cuello del magnate. Nada.
La muerte había sido instantánea. La hoja de ébano había atravesado el corazón con precisión quirúrgica. «Esto es absurdo», intervino Elena Ross, manteniendo una frialdad matemática. El detective no se movió de su asiento. Yo estaba a su lado izquierdo. Habría sentido el desplazamiento del aire si hubiera cruzado el pasillo. «Estábamos a oscuras, Elena», replicó Hugo Méndez con la voz entrecortada. «En 10 segundos cualquiera pudo haber cruzado este espacio, pero solo uno de nosotros tenía ese puñal. Detective, ¿cómo explica que su propia arma esté clavada en el pecho de Arturo?» Vance no respondió de inmediato. Analizó la escena. El vagón medía apenas 6 metros de largo. En la oscuridad, avanzar a ciegas por el pasillo central, esquivar las mesas fijas, encontrar el pecho de Sterling con tal precisión y regresar al asiento original en solo 10 segundos era una hazaña casi imposible para cualquiera, a menos que el asesino supiera exactamente dónde iba a golpear mucho antes de que las luces se apagaran. «Alguien me lo quitó del cinturón antes del apagón», dijo Vance, con los ojos fijos en los sospechosos. El frenazo del tren nos sacudió a todos. Hubo un choque de hombros cuando subimos al vagón en la estación. Quienquiera que haya sido, planificó esto al detalle. «¿Y qué ganaría cualquiera de nosotros matando a Arturo?», preguntó Clara Méndez, hablando por primera vez desde el rincón. Él era el único que sabía cómo acceder a las cuentas en el extranjero. Con él muerto, los 50 millones de dólares se han perdido para siempre. Nos ha condenado a todos a la ruina. Vance frunció el ceño. Algo en esa frase activó una alarma en su mente analítica. Miró las manos de los sospechosos. Ninguno tenía manchas de sangre. En una puñalada de esa magnitud, la presión arterial suele salpicar la mano del ejecutor. Sin embargo, todos estaban limpios. El detective se agachó para examinar el suelo alrededor del asiento de Sterling. El suelo de alfombra oscura no mostraba pisadas, pero cerca del zapato de la víctima algo brillaba bajo la luz fluorescente. Era un pequeño fragmento de hielo, no más grande que un grano de arroz, que se derretía rápidamente sobre la tela. Al levantar la mirada hacia la mesa individual de Sterling, vio su vaso de whisky. Los hielos seguían flotando en el líquido ámbar. ¿De dónde había salido ese trozo de hielo en el suelo? Antes de que pudiera formular una hipótesis, el intercomunicador del vagón cobró vida con un crujido estático. La voz del maquinista resonó en el habitáculo. «Atención pasajeros, debido a la tormenta y al fallo eléctrico externo, el tren realizará una parada técnica de emergencia en la estación de control en 10 minutos. Nadie podrá descender hasta que las autoridades locales aborden el convoy». El tiempo se agotaba. En 10 minutos, la policía rural abordaría el tren. Encontraran a un multimillonario asesinado con el puñal personal del detective encargado del caso. Vance sabía que, si no encontraba al verdadero culpable antes de que el tren se detuviera, él mismo terminaría tras las rejas por un crimen perfecto. Capítulo 3. El reloj de arena. Vance miró el fragmento de hielo que terminaba de desaparecer en la alfombra. El tiempo corría en su contra. Quedaban menos de 8 minutos para que el tren se detuviera por completo. Los sospechosos lo observaban con una mezcla de pánico y sospecha, convencidos de que el detective era un cabo suelto o el verdadero verdugo. «Nadie se mueve», ordenó Vance, con un tono de autoridad que congeló el ambiente. «La policía abordará este tren en minutos, pero para entonces el misterio estará resuelto. Empecemos por usted, señor Silva. Sus manos tiemblan desde que subimos. ¿Miedo a la cárcel por el fraude o por el cadáver frente a usted?» «Es absurdo», exclamó el abogado, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Yo no sé nada de armas. Trabajo con leyes, no con puñales. Además, Arturo era mi mayor cliente. Matarlo es mi ruina profesional». Vance se giró lentamente hacia los hermanos Méndez. Hugo mantenía un brazo alrededor de Clara, protegiéndola, pero sus ojos esquivaban la mirada del detective. «Señorita Méndez», dijo Vance con voz suave pero implacable. «Hace un momento dijo que con Arturo muerto, los 50 millones de dólares se habían perdido para siempre.
Mencionó que él era el único que sabía cómo acceder a las cuentas. ¿Cómo lo sabía con tanta certeza si se supone que el fraude era un secreto corporativo que ustedes estaban investigando internos? Clara palideció. Hugo dio un paso al frente para interceptar a Vance. Deje en paz a mi hermana, detective. Todos en la junta sabíamos que Arturo centralizaba las firmas digitales. No intente desviar la atención. El puñal es suyo. Su nombre está grabado en el mango. Es imposible que alguien lo haya imitado en cuestión de horas. Vance asintió, pero no por darles la razón, sino porque una pieza del rompecabezas acababa de encajar en su mente. Volvió a mirar el cuerpo de Arturo Sterling. El rostro del magnate no mostraba la sorpresa típica de alguien que es atacado repentinamente en la oscuridad. No había signos de defensa, ni un solo botón roto de su costoso traje. El detective se acercó al vaso de whisky de Sterling. Lo tomó con cuidado usando su pañuelo y lo olió. Un aroma dulzón, casi imperceptible, se mezclaba con el alcohol fuerte. No era veneno tradicional, era un sedante de acción rápida. De repente, Vance recordó el frenazo violento del tren justo antes del apagón. Un fallo eléctrico en un expreso de alta tecnología no ocurría por una simple tormenta veraniega. Alguien debió manipular la caja de fusibles principal, la cual se encontraba en el pasillo exterior, justo al lado del asiento que ocupaba Elena Ross, la contadora silenciosa. Vance clavó su mirada en Elena. Ella permanecía sentada, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en su regazo de manera impecable. Señora Ross, dijo Vance, caminando lentamente hacia ella. Usted mencionó que estaba a mi izquierda y que habría sentido si yo me movía en la oscuridad. Su testimonio me defendía, o más bien, intentaba fijar nuestras posiciones para que nadie sospechara que el verdadero movimiento ocurrió antes del apagón. Soy una mujer de números. Detective, respondió Elena con una sonrisa gélida. Solo reporto los hechos físicos. Hablemos de hechos físicos entonces, replicó Vance, señalando su propio cinturón. Para robar mi puñal en el andén de la estación se necesitaba una distracción, un tropiezo. Y usted fue la única que chocó conmigo al subir, pidiendo disculpas por su torpeza. Pero lo más brillante no fue el robo, fue el método. Arturo ya estaba muerto antes de que las luces se apagaran. Un murmullo de incredulidad recorrió el vagón. Las ruedas del tren chirriaron con fuerza. La estación de control ya era visible a lo lejos a través de la tormenta. Quedaban menos de 3 minutos. Capítulo 4. El giro final. El traqueteo del tren disminuyó drásticamente mientras los frenos magnéticos comenzaban a detener el vagón frente al andén de la estación. Las luces de los patrulleros policiales reflejaban destellos azules y rojos sobre los vidrios empapados por la tormenta. ¿Muerto antes del apagón?, preguntó Marcos Silva con los ojos desorbitados. Pero si habló con nosotros segundos antes de que la luz se fuera. No, Silva, él no habló, dijo Vance, señalando el cuerpo inmóvil. La persona que habló fue alguien imitando su voz en la penumbra de las lámparas tenues. Elena Ross diseñó este fraude, pero Arturo descubrió que ella planeaba quedarse con todo el dinero y amenazó con entregarla. Por eso ella ejecutó su plan maestro. Elena Ross soltó una carcajada seca, aunque un destello de furia cruzó sus ojos gélidos. Es una teoría fantasiosa, detective. ¿Cómo pude haberlo apuñalado a la vista de todos antes del apagón sin que nadie se diera cuenta? Estábamos en un vagón iluminado. Esa es la genialidad de su plan, Elena. Usted no lo apuñaló en la oscuridad, ni tampoco lo hizo con sus manos, explicó Vance con calma. Cuando usted chocó conmigo en la estación, me robó el puñal. Luego, drogó el whisky de Arturo con un sedante potente. Mientras él caía inconsciente en su asiento debido a la sustancia, usted aprovechó un momento en que todos miraban hacia las ventanas por la tormenta para clavar el puñal en su pecho. Eso es imposible, interrumpió Hugo Méndez. Lo habríamos visto desangrarse. No lo vieron porque la herida estaba tapada, reveló Vance. Elena utilizó el hielo que encontré en la alfombra. Colocó un bloque compacto de hielo seco y agua congelada alrededor de la hoja del puñal antes de clavarlo. El hielo actuó como un tapón temporal que congeló los vasos sanguíneos
y detuvo la hemorragia interna durante varios minutos. Por eso no había sangre al principio. Vance se acercó a la mesa de Elena y tomó una pequeña grabadora digital oculta bajo un portafolios. Usted programó un temporizador en el sistema eléctrico del tren para provocar el cortocircuito de 10 segundos. Justo antes del apagón, usó esta grabadora con una frase pregrabada de Arturo para hacernos creer que seguía vivo. Durante los 10 segundos de oscuridad, usted solo tuvo que hacer una cosa: caminar hacia el cuerpo, retirar el trozo de hielo restante y tirarlo al suelo, permitiendo que la sangre brotara finalmente justo cuando las luces se encendieran. Así, todos pensarían que el asesinato ocurrió en la oscuridad y que el culpable era yo. En ese instante, las puertas del vagón se abrieron con un silbido de aire comprimido. 4 oficiales de policía armados ingresaron al compartimento apuntando a los presentes. ¡Policía! ¡Que nadie se mueva!, gritó el sargento a cargo, observando el cadáver de Arturo y luego el puñal grabado con el nombre de Vance. Detective Vance, veo que tenemos un problema aquí. Vance, manteniendo la calma absoluta, levantó las manos y señaló directamente a la contadora. No hay ningún problema, sargento. El caso está cerrado. Revisen los bolsillos del abrigo de la señora Elena Ross. Encontrarán los guantes térmicos que usó para manipular el hielo y el control remoto con el que alteró la caja de fusibles del vagón hace 10 minutos. Además, las transferencias de los $50 millones deben estar congeladas en una cuenta puente a su nombre. Elena Ross se quedó paralizada. El color desapareció por completo de su rostro mientras los oficiales se acercaban a ella. Intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Un oficial extrajo de su abrigo los guantes y un pequeño dispositivo electrónico. «Llévensela», ordenó el sargento. Mientras esposaban a la contadora, Vance tomó su sombrero y se lo colocó con elegancia. El crimen perfecto de Elena Ross se había derretido tan rápido como el hielo en la alfombra. El expreso nocturno volvía a ponerse en marcha, dejando atrás el misterio del vagón número 7.